nos lleve a seguir compartiendo con todas las personas que necesitamos, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y Dios bendito, pon en nuestro corazón, en nuestras manos, todo lo que es tu voluntad, que este año sea mejor que el año que se terminó y que cada uno de tus hijos, de tus hijas, acojan toda tu necesidad, toda tu voluntad y hagamos sobre todo obediencia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Amén. Dios bendito, ensálzanos con tu amor, ensálzanos con tu poder, ensálzanos con tu voluntad y sobre todo que esto se difunda tu sonido por toda la tierra para que todos y tus hijos, todas tus hijas, pues seamos humildes de corazón. Y bueno, lo mejor de todo esto es que agradecemos por lo que tú nos das, por lo que nosotros tenemos, por las pérdidas que tuvimos y por las ganancias que también tuvimos. Dios bendito, te agradecemos de todo corazón y que se haga en nosotros tu voluntad. Amén. Amén. Gracias, Catalina. Dios te pague por esta oración, la primera de este 2022, desde el corazón para 103 corazones que estamos acá y para los que van a seguir ingresando. Y sobre todo para nuestros amigos del Facebook que ya nos están acompañando. Gracias. Para todos, abrir la Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Listo, ya van corriendo, presurosos a traer la palabra de Dios. Eso está muy bien. Vamos entonces con José, nuestro compañero, pilar fundamental del equipo bíblico. Él es el que nos acompañará esta tarde con un tema apasionante. Los sabios de Oriente o los Reyes Magos, como nosotros lo conocemos de manera popular. Así que, José, estamos agradecidos por estas horitas que nos vas a enriquecer. Dios te pague. Y Padre Lauren, ¿alguna indicación? Y si no, ya empezamos con el tema. Empezamos, querido José, nuestro mago, que llega no desde el oriente, desde la costa ecuatoriana, en estos momentos, con su luz. Adelante, querido José. Muchas gracias, Laure. Katy, fuerte abrazo. Feliz año para cada uno de ustedes. Este es una nueva oportunidad que nos regala la vida. Vamos a empezar con todas las ganas este año. Mucho optimismo, mucha serenidad. Feliz año para cada uno de ustedes, para sus familias, para todos. Bueno, me toca iniciar este año. Espero ser bueno como para motivar, ¿no? Yo me entusiasmo cuando veo 109 personas. Yo cuando Lauren me dijo, me puse a pensar, ¿será que habrá gente el primer día cuando uno todavía está sacando el chuchaqui, el guayabo, como le llamemos en nuestros países a esto? Esa resaca después de las fiestas. Pues sí, hay que reconocer, y esto es un compromiso para todos nosotros, porque significa que el hambre, las ganas de formarnos, de encontrarnos en esta comunidad virtual que hemos ido creando con el paso de los meses, vale la pena. Hoy vamos a hablar de dos fiestas que normalmente siempre la hemos llamado, últimamente la llamamos los Reyes Magos, pero ¿alguien recuerda exactamente qué celebramos el 6 de enero? Mercedes lo dice, pero con el micrófono apagado no la escuché, solo le vi los labios que me había movido. La Epifanía. Te ganaron, Mercedes, en abrir el micrófono. La Epifanía, ¿no es cierto? Donde incluimos a los Reyes Magos. No sé si alguno de ustedes, conversemos un poquito antes, ha tenido la costumbre de celebrar la fiesta de los Reyes en su infancia o lo hace ahora. Alguien que nos cuente cómo celebran esta fiesta del 6 de enero. Les comparto que yo la celebro con torta. Y no por los Reyes, sino porque mi hermana mayor, mi primera hermana, nació el 6 de enero. Entonces, yo cuando recuerdo el 6 de enero, recuerdo una tortita para decirle feliz cumpleaños a la hermana mayor.
Ahora, compartamos un poquito. A ver, alguno de ustedes levante la mano, o si quiere abra su micrófono y cuéntenos si ha tenido alguna costumbre de celebrar la fiesta de los Reyes Magos, la fiesta de la Epifanía, y cómo la celebraron. No sé si, Lauren, tú nos ayudas, porque creo que tú estás en España. Venga, A ver, 2 minutitos. sí. Cuéntanos cómo era de niño. Yo cuando tenía 8 años, marcó mi vida la fiesta de los Reyes Magos. Con 8 años no sabía nada de la Epifanía. ¿Y por qué marcó? Mi madre, que se había quedado viuda y llevaba 2 años trabajando, limpiando cines de Pamplona, el sindicato le dio un cupo para retirar regalos y se fue conmigo, me llevó a mí. Y claro, ahí empezaron a llamar. Primer regalo de los Reyes Magos, Laurentina Fernández Sardina. Y dice mi madre, ay, se han confundido. Te han puesto Laurentina en lugar de Laurentino. Pero vete tú y tú recógelo. Claro, era el primer, un bastidor gigante, más grande que yo. Y me dijeron, pero tú eres chico. Sí, pero es para mi hermana. Ah, bueno, pues adelante. Y se lo llevé feliz y contento a mi hermana. El primer regalo que recibí de los Reyes Magos se lo entregué feliz. Me convirtió en rey para mi hermana. Eso Gracias, Lauren. marcó toda mi vida. Muchas gracias, Lauren. Carlos Molina, cuéntenos. Buenas tardes con todos. Soy Carlos Molina de Cuenca y un gusto asistir. Bueno, acá básicamente se celebra con las comparsas que se hace no sé si tiene mucha relación, pero se celebra básicamente así, ¿no? Se sale en comparsa, gente disfraza y bueno, se ha ido entrando también un poquito con la rosca de Reyes que se llama, que es como una especie de un pan redondo con muchas cosas muy ricas. Eso, gracias. Muchas gracias, Carlos. Aquí dice Chávez Family. Soy Irma Chávez. Buenas tardes, maestro José, ¿cómo está? Pues yo soy mexicana. Cuando era niña, los Reyes Magos, para nosotros la tradición era que en la noche del domingo poníamos nuestro zapato en la ventana y decía mi abuelita que llegaban los Reyes Magos y nos traían los regalos. Allá en Navidad no nos dan regalos, solamente ropa nueva. Pero el día de Reyes, poniendo el zapato y al otro día siguiente aparecía a las niñas una muñeca, los niños un carrito o algo, y por la noche también se hacía una cena y se partía la rosca de Reyes, en la cual es un pan redondo que tiene varios muñequitos adentro de plástico. Quien partiera su pedazo y con chocolate, quien se le tocara el pedazo donde estaba el niño Dios, eran varios niños Dios, le tocaba hacer chocolate o champurrado, que es chocolate caliente, y tamales para el día 2 de la Candelaria. Y esa era en ese momento de partir la rosca, todo el mundo estaba a la expectativa de que alguien se fuera a sacar el muñequito, y después nos decían que quien se sacaba el muñequito estaba bendecido porque había sacado al niño Dios chiquito. Muchas gracias, Irma. Yali. Yali Ríos ha levantado la mano. Ahora sí. Ok, que tengan todos feliz año, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Bueno, en Venezuela, nuestro país, la tradición de Reyes Magos se celebraba con eso, con los regalos que los niños nos acostumbraban a que nuestros padres, supuestamente los Reyes Magos, ¿verdad?, nos llevaran regalos, pero originalmente en algunas partes de Venezuela, más que todo en los Andes, la celebran lo que llaman la paradura del niño, ¿no? En todo el mes de enero, invocando a los Reyes Magos con la paradura del niño. Muchas gracias, Yali. ¿Alguien más? ¿Sí?
Bueno, al final podemos terminar compartiendo, ¿no? Yo les quiero hacer una propuesta, espero no ser muy cansón. Vamos a dividir esta ponencia sobre la Epifanía, sobre los Reyes Magos en 3 momentos, ¿no? Un primer momento vamos a aclarar términos, vamos a leer el texto bíblico, por eso Lauren nos pedía que tengamos la Biblia a mano para repasar el texto, ¿no? Alguna vez o varias veces en estos cursos solemos decir que a veces un problema en nuestra lectura bíblica es que como son textos que los leemos continuamente, a veces ya no lo leemos. Sencillamente creemos que ya sabemos, ¿no? Pero a veces los detallitos están por allí y ahora vamos a sacar unos detalles, unos poquitos. Haremos una breve aproximación catequética citando al Papa Benedicto, algún detalle, y al final, que esta será la parte en la que me voy a hacer como un grim, un ogro, porque vamos a hacer algunos cuestionamientos de esta fiesta que es hermosa, pero que arrastra con algunos, digamos, problemillas que tenemos a ratos en nuestra aplicación pastoral. Y en la parte final, pues vamos a ver qué pudieran significar estos Reyes Magos en una celebración que sea siempre novedosa, siempre nueva para nuestras vidas. Entonces les voy a compartir una presentación, supongo que puedo compartir sin problemas, ¿verdad? Eso. Vamos a hablar entonces en primera instancia y en términos generales de la Epifanía del Señor, porque esta es propiamente la fiesta que estamos celebrando. Así que lo primero que deberíamos hacer es definir qué es la Epifanía, ¿no es cierto? La palabra epifanía en muchas culturas significa una acción por la cual un profeta, un chamán, un brujo o un médico hace una interpretación de una visión que está más allá. Propiamente, epifanía es revelar algo que nos es oculto y que se manifiesta como una fuerza poderosa. En sentido cristiano es básicamente lo mismo, pero nosotros le damos pues el sentido cristiano, ¿no? La epifanía es la revelación, la manifestación de Dios. Tradicionalmente nosotros hemos destacado siempre la epifanía que hace Dios en el nacimiento de Jesús y por medio de los Reyes Magos. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos por lo menos 3 epifanías claramente marcadas, ¿no? La que hemos dicho, la de los sabios de Oriente, que la vamos a leer dentro de un momento en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, pero también en Marcos 1, 9, 11 y en los textos paralelos encontramos la manifestación de Dios a Juan Bautista después del bautizo de Jesús. Y en el Evangelio de Juan capítulo 2 encontramos la revelación de el Hijo de Dios por insistencia, por insinuación, por iniciativa de María, su madre, ahí en las bodas de Caná. Quizás la más conocida y la más importante para nosotros es la primera de ellas, ¿no? Así que vamos a leer el texto bíblico. No sé si alguien esté animado y abre su micrófono y tiene el texto a mano. Vamos a leerlo. Está en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. ¿Quién se anima a leer, por favor? Yulisa. Katy, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos
y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Yulisa, por el texto, ¿no? Y qué bueno que nos haya leído justo un texto donde aparece la expresión magos. No sé si alguno de ustedes revisa su Biblia, dependiendo de las traducciones, algunos no vamos a encontrar la palabra magos, sino sabios, sabios de Oriente. Esto es propio de las nuevas traducciones de la Biblia que se vienen haciendo. Yo, por ejemplo, estoy utilizando la Biblia de América, y en la Biblia de América nos habla de sabios, ¿sí?, que llegan del Oriente. La razón, como vamos a ver más adelante, porque por mucho tiempo, de manera peyorativa, se creía que los magos eran sinónimo, algo así como de brujos. Entonces, esa expresión adquirió un sentido peyorativo, negativo. Y para evitar eso, que es una mala interpretación del texto, últimamente se prefiere hablar de sabios. Así que lo primero que llama nuestra curiosa atención es que cuando nosotros hablamos de 3 reyes magos, las 3 palabras pueden cuestionarse. No sabemos si eran 3, porque si usted ve, Mateo no dice cuántos eran. No eran reyes, porque Mateo no nos dice que eran reyes, ¿no es cierto? Y tampoco serían propiamente magos en ese sentido, sino unos sabios. Lo primero que vamos a decir es que en este texto, Mateo utiliza 2 recursos propios de aquella época para expresar una verdadera novedad, un dato, digamos, un evangelio, un dato que resalta, ¿no? Lo primero es utilizar los midrash. Algunos que hemos venido haciendo estos cursos medios sistemáticos de formación, recordaremos que un midrash era un recurso literario, un recurso, ¿no?, donde el autor buscaba en un texto antiguo alguna información para avalar lo que él ahora estaba narrando. En este caso, quiere hablarse de el nacimiento de Jesús, de la epifanía de Dios, de la manifestación de Dios. Y entonces Mateo utiliza midrash. ¿Cuáles son los que él utiliza? Pues recurrir a textos del Antiguo Testamento para expresar que el nacimiento de Jesús era una promesa que se había hecho ya antes y ahora llegaba a su fiel cumplimiento, ¿no? Así por eso narra la ciudad de Belén y cita al profeta para decir que ya se había avisado con anterioridad que en Belén debía nacer el Salvador. Cita sobre todo la idea de la estrella. No sé si ustedes recuerdan que también cuando el pueblo salió libre de la esclavitud de Egipto, Dios lo guió también por las noches con una estrella para que ellos sepan que Él caminaba junto con su pueblo. Entonces, lo primero que vamos a resaltar es esto. ¿Por qué Mateo utiliza este recurso y pone allí a unos sabios de Oriente? Y ojo, subrayen esa palabra. Mateo quiere destacar que los sabios son de Oriente, es decir, son paganos. Lo quiere destacar para hacer un contraste entre el pueblo de Israel, representado en este caso por el rey Herodes y por los sacerdotes que lo aconsejan, y por otro lado los pueblos paganos,
los pueblos que no han conocido la promesa de Yahvé, la alianza. Y al final, en ese contraste, serán los paganos los que con esfuerzo, con dedicación, con esmero, con perseverancia, van a encontrarse con Dios. Mientras que el pueblo de Israel, conocedor de la alianza, de la ley, de la promesa, le cuesta acercarse. ¿Sí? Algo parecido hará Lucas, pero utilizando otro juego de palabras, ¿no? Lucas dirá que las autoridades no reconocen al niño Dios, pero sí lo van a reconocer los pastores, que eran personas muy pobres. Es decir, tanto Lucas como Mateo utilizan a los despreciados de la sociedad, extranjeros y pobres, para decir que tienen como que el corazón un poquito más grande para poder sentir sensiblemente la presencia de Dios que irrumpe en nuestra historia. ¿Sí? Este es un poco el texto que siempre hemos leído y estamos hablando de sabios. La fiesta de la Epifanía empezó a celebrarse recién a finales del siglo III. Y muchos autores creen que probablemente fue la cristianización de un culto pagano. Una palabrita corta al respecto. Miren, a mí me parece que la cristiandad ha sido bastante sabia para hacer esta palabra media fea, ¿no? Pero necesaria, para cristianizar fiestas que originalmente tenían otro sentido. Es decir, muchas fiestas que eran paganas, lo que intentó la iglesia fue darle un sentido cristiano para, sin quitar la fiesta, seguir celebrándola, pero darle una orientación más salvífica. Una de esas fiestas era un culto pagano, probablemente griego, que se celebraba el 6 de enero, día en que estos pueblos celebraban el fin del solsticio de invierno. Para quienes han estado allá por esos países de Europa, de Asia, saben que el invierno, el sol sale muy poquito, ¿no? Muy poquito. A veces a las 10 de la mañana sale un sol todo tibio que no calienta nada. Y hacia las 4 de la tarde el sol se vuelve a ocultar. Entonces son días largos y oscuros. Pues para el 6 de enero esas oscuridades empiezan a acabarse y empieza a aumentar la luz solar. Se cree que esta fiesta la iglesia la cristianizó y puso allí, junto con la fiesta de Navidad, que el verdadero sol, la verdadera luz que viene a iluminar el mundo es la revelación plena de Dios a través de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces allí es donde empezamos a celebrar esta fiesta que solo Mateo habla, de la que solo Mateo habla, ¿no? En el texto bíblico se dice que estos sabios vienen siguiendo esta estrella, la encuentran, pero como no saben dónde ha nacido, probablemente ellos, como muchos, pensaban que si el que estaba naciendo era un rey, ¿cuál sería el primer lugar donde tendrían que buscarlo? Pues en un palacio. Por eso se dirigen directamente a Jerusalén para preguntarle al rey Herodes, y lo cogieron mal parado al rey Herodes, ¿no? Este tiene que haberse asustado. La historia nos recuerda que Herodes no era un rey querido. Y entonces él vivía toda la vida a la defensiva, temeroso de que algún día le quiten su poder, y cuando se entera que ha nacido un niño, pues se asusta. Se asusta, no sabe ni siquiera de cuándo ni dónde tiene que nacer. Ahí recuerdan las historias del profeta y dice, pues seguramente será en Belén. Y Herodes le dice a estos sabios que vayan a buscar y que cuando lo encuentre le avisen para él también ir a adorarlo, ¿no? Uno se dice, bueno, ¿por qué mejor no te juntaste, Herodes, a la caravana e hiciste el esfuerzo de caminar, de buscar, de perseverar? No, se quedó muy cómodo en su palacio, seguramente comiendo, bebiendo, para que otro haga el trabajo y solamente le avise. Los sabios, guiados por la estrella, llegan hasta Belén y se encuentran allí con un espectáculo que tiene que haber sido muy complicado para ellos entenderlo, porque ellos buscaban a un rey. Y lo que se encuentran es a un niño en brazos de su madre en una cueva donde se guardaban animales. Y yo siempre digo en Navidad que a mí me causa gracia, me causa curiosidad que nuestros nacimientos que hacemos en las parroquias, en nuestras casas, terminan siendo verdaderas obras arquitectónicas, ¿no?
Algunos le ponen hasta nieve, le ponen espejitos simulando un lago y le ponen cisnes. Algunos le ponen hasta un tren que se mueve, ¿no? Y Papá Noeles y todas esas cosas. Quizás porque nos queremos olvidar que Jesús nació precisamente en el lugar donde menos esperaba que nazca. Y estos sabios reconocen que ese niño que ha nacido en un lugar humilde, de una mujer adolescente y desconocida, que ni siquiera han tenido la posibilidad de poder hospedarse en un lugar digno, ese es el Hijo de Dios. Le ofrecen sus regalos, oro, incienso y mirra. Y luego dice que a través de un sueño, Mateo recurre mucho a los sueños, ¿no? Recuérdese que antes también tuvo un sueño José, cuando el ángel le dice, toma a esa mujer como tu esposa, que el niño que está esperando es hijo de Dios. Y después tendrá otro sueño José cuando el ángel le diga, levántate, toma al niño y a su madre y huye, porque Herodes se siente engañado por los sabios que no le avisan dónde ha nacido el niño, y tomando otro camino se van. Y Herodes pretende matar a los niños. Esa es la historia que tenemos. Veamos un poquito esto que les había dicho hace un rato respecto a la palabra, ¿no? La palabra mago que nosotros tenemos en muchas Biblias y que se nos ha vuelto muy común a nosotros, viene del persa, maguusha, ¿sí? Esta expresión se ha traducido por el griego magos para referirse a estos sacerdotes persas que no es que eran brujos, eran estudiosos de la astronomía. Ellos investigaban las estrellas porque creían que las estrellas normalmente anunciaban noticias, sean buenas o sean malas. Esta expresión magus del griego luego pasó al latín como magus y de allí se terminó traduciendo por mago, repito, como una expresión peyorativa, ¿no? Para mucha gente, hablar de mago es hablar de un brujo, de una persona que hace cosas que hasta nos asustan. No, no es esa la orientación original. Mateo está hablando es de unos sabios, de unos astrónomos, de unos estudiosos, diríamos hoy, de unos hombres de ciencia que son capaces de llegar a Dios no a través propiamente de la fe, sino de la convicción y de la búsqueda, lo cual ya nos pudiera ayudar a hacer una reflexión, ¿no? Es posible, la fe es muy importante para conocer a Dios, pero a ratos tenemos que también aprender a dar razón de nuestra fe, porque si no nuestra fe se puede volver un fanatismo que no nos permita descubrir la presencia de Dios en otros espacios. Y yo creo que bueno, nos estamos adelantando, pero esta será una muy buena lección que nos dejan estos sabios de Oriente. Para el siglo III fue que se empezó a insinuar que podían ser tres, con base a una lógica elemental. ¿Cuántos regalos dieron? Oro, incienso y mirra. Por lo tanto, cada uno llevaba un regalo. Pero eso es una presunción nuestra, porque el texto bíblico no nos los dice, ¿no? De hecho, hay dibujos, hay cuadritos que son anteriores, que muestran en algunos casos solo 2 reyes magos, en otros casos 3, en otros casos 4, e incluso en la iglesia ortodoxa siria y Babilonia se ha llegado a hablar hasta de 12 reyes magos para relacionarlo con las 12 tribus de Israel o con los 12 apóstoles. Se da recién en el siglo V, cuando el Papa León Magno estableció oficialmente que serían 3 los reyes magos. 3. Y así ha quedado hasta ahora, ¿no? Los nombres aparecen por primera vez en ese mosaico que ustedes ven ahí en la presentación. Este mosaico que está aquí, yo me lo bajé de internet. Ya en el siglo VI se hizo este dibujito, y si ustedes alcanzan a ver medio acá arribita, aquí aparecen los nombres. Por primera vez aparecen con nombres. Y quien hizo este cuadro, que está en la iglesia de San Apolinar, lo hizo tomando la información que da 2 textos que son antiguos, que ustedes pueden verlos allí. ¿Sí? Donde se dice que se llamaban, en el primer caso,
Melichor, Gastapa y Batisarea. El otro, el más conocido para nosotros, es el Evangelio Armenio de la Infancia, que es la que dice que se llamaban Baltasar, Melcón y Gaspar. Ese Melcón luego pasó a nuestro castellano como Melchor. Y desde entonces nosotros decimos que los Reyes Magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y así ha quedado grabado hasta nuestra tradición. Miren, recién para el siglo XV, a Baltasar se lo pone negrito. Negrito. La razón, pues para hablar un poco de la misión que debía abarcar a los continentes conocidos en aquel entonces, que eran básicamente Europa, Asia y África. Entonces, para representar a estos tres continentes, orientando a que todas las naciones del mundo algún día deberían adorar al único Dios verdadero, se le puso colores, ¿no? Así, Melchor sería el blanquito, que representaba a los europeos. Gaspar sería amarillo para representar a los asiáticos y Baltasar sería el negro para representar a los africanos. Sobra decir que América no cuenta aquí porque todavía no había sido descubierta, o bueno, por lo menos todavía no habían llegado los europeos aquí a América, ¿no? Si no hubiesen tenido que poner 4 Reyes Magos y no sé qué color nos hubieran puesto a nosotros. Sí, hay un colorcito medio mezcladito entre negritos, cetrinos, amarillitos, porque somos una mezcla de todo un poco. ¿Ya? Veamos ahora algunas interpretaciones catequéticas que se han hecho respecto a los Reyes Magos. Estas son algunas ideas que nos pueden ayudar pues para nuestras reflexiones personales, ¿no? Primero que se puede destacar es que parecería contradictorio que unos magos que son condenados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, recuerdes el libro de Hechos de los Apóstoles, pues digo, parece contradictorio que Mateo recurra a esta figura para presentarlos como verdaderos adoradores de Dios, ¿sí? Pero como ya hemos aclarado, no hay tal contradicción, porque Mateo, cuando se refiere a estos magos, a estos sabios, no está haciendo referencia a aquellos que son condenados en el Antiguo Testamento o aquel que Pablo desafía y condena en Hechos de los Apóstoles, sino que se está haciendo referencia a estos astrónomos, a estos sabios, a estos hombres de ciencia que buscaban una explicación un poco más racional para ellos de los conocimientos de las distintas escrituras a la que ellos tenían pues acceso. ¿Sí? Mateo enfatiza que eran de Oriente y esto es muy importante porque Mateo está tratando de hacer un cambio de visión. El hecho de hablar de un sabio de Oriente es oponerlo al sabio de Israel. ¿Cuál es el sabio de Israel? Pues los rabinos, los sacerdotes, ellos eran los que se encargaban de leer, escudriñar, interpretar las escrituras. Y sin embargo, Mateo hace ese contraste. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Mateo hace ese tipo de contraste? Pues algunos autores dicen, sostienen, que lo más probable es por el momento en el que Mateo escribe su evangelio. Allá por los años 80, 85, la comunidad de Antioquía de Siria, que es la comunidad donde nace este evangelio de Mateo, ya está abierta a recibir a personas creyentes de distintos orígenes étnicos de distintos países. No sé, recuérdense ustedes en Hechos de los Apóstoles, se nos dice que en Antioquía de Siria fue el primer lugar donde empezaron a llamarlos cristianos, como una forma de diferenciarlos de los judíos. La razón, porque los judíos pues eran todos de Israel, más algunos prosélitos, mientras que los cristianos hacen referencia a personas de distintas culturas, etnias, países que se han juntado en torno al Señor. Entonces, parecería ser que Mateo, al poner a unos sabios de Oriente, es decir, a unos paganos, como verdaderos adoradores de Dios, en el fondo le está haciendo un detalle de coquetería, de alabanza, de halago a todos los que han entrado a la comunidad para decirles, sigan adelante ustedes porque ustedes
también son capaces de reconocer al Dios verdadero y por lo tanto también son herederos de la salvación, no solamente los hermanos judíos. Según José Luis Sicre, este gran autor que ha escrito muchos libros, ¿no? Para nosotros el cuadrante siempre será un texto de estudio, de referencia para conocer mejor los evangelios. Según José Luis Sicre, cuando Mateo escribió, pues ya habían aumentado esas conversiones paganas. Y por lo tanto el texto subrayaría el hecho de que los que vienen a adorar, los que mejor reconocen, los que tienen más sensibilidad, pues son paganos. Algo de lo que no se dan cuenta los mismos judíos, ¿no? Yo a veces cuando leo estos textos o cuando leo las cartas de Pablo, yo digo, qué duro habrá sido para los hermanos judíos esta forma de confrontarlos, ¿no? Confrontarlos. Y también me he preguntado muchas veces, ¿y por qué los hermanos judíos tenían más duro el corazón en aquel entonces? Seguramente a veces nuestras normas, nuestras leyes, nuestra fe, nuestras costumbres, nuestras convicciones son tan fuertes que nos cuesta muchas veces abrirnos a las nuevas novedades que Dios nos quiere revelar. ¿Sí? Ahora estamos en una época en la que la lucha entre los pro vacuna y los anti vacuna nos tienen pero enfrentados, ¿no? Y muchas personas, yo tengo una tía mía que no se quiere vacunar por nada del mundo y lo hace por motivos religiosos. ¿Sí? Y cómo hacerle entender que si Dios es el Señor de la vida, quiere vida para nosotros, no quiere muerte, ¿no? Pero ella dice que no le importa morirse, pero prefiere ser obediente a Dios. Ahora que estuve por Guayaquil, en un momento la abracé, le dije, tía, ¿y será que su director espiritual, el que la está guiando, tampoco se ha vacunado? Y se quedó callada la tía, porque solamente ella ya tiene 86 años y no se quiere vacunar la mayorcita, ¿no? Y no hay manera, no hay poder humano que la quiera hacer cambiar, porque ella piensa que si se vacuna, estará siendo el infiel a Dios. A veces pienso que por eso los Reyes Magos nos pueden ayudar mucho, porque a veces los judíos de aquel entonces estaban tan convencidos de sus costumbres, de sus tradiciones, que les costó descubrir la novedad del reino de Dios que Jesús, el niño, venía a inaugurar con su nacimiento en Belén. Y a muchos de nosotros creo que nos sigue costando mucho eso, ¿no? Una cita de Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en ese tomo donde habla sobre la infancia de Jesús, el Papa Benedicto nos dice, así como la tradición ha leído con naturalidad el relato de Isaías 1:3, de donde se toma la raíz de la Navidad, y de ese modo llegaron a presentar en el pesebre el buey y el asno, ¿no es cierto? Que de ahí lo tomamos por si acaso. Ni Mateo ni Lucas nos habla de un burro y de una vaquita, ese que nosotros ponemos en nuestro nacimiento, ¿no? Eso lo tomamos desde Isaías. Y luego probablemente San Francisco de Asís habrá leído ese texto y le pareció bonito. Y San Francisco de Asís, que fue el primero que hizo un nacimiento en la historia del cristianismo, pues le puso un burrito y le puso una vaquita. Y todos nuestros nacimientos tienen un burrito y una vaquita, ¿no? Y a algunos le ponemos unos borreguitos. Y todos tenemos en casa un nacimiento donde hay un borrego rebelde que nunca quiere estar parado. Ese siempre se cae. Todo el tiempo está caído. Usted lo para, se va, regresa media hora después y ya se cayó otra vez. Bueno, dice el Papa Francisco, si de ese modo, leyendo Isaías 1:3, llegaron al pesebre el buey y el asno, así también, dice el Papa Benedicto, se ha leído la historia de los magos a la luz del Salmo 72:10 e Isaías 60. Con lo cual concluye Benedicto XVI, de esta manera, los sabios de Oriente se han convertido en reyes y con ellos ha entrado en el pesebre los camellos y los dromedarios. La tradición luego ha desarrollado el anuncio de la universalidad, interpretándolo como reyes de los 3 continentes entonces conocidos, África, Asia y Europa. Y esa es nuestra tradición y no vamos a cambiar la catequesis. Sí. El otro día alguien me decía, pero es que yo escuché que Jesús no nació en Belén. Y yo le digo, ¿y eso cuál es el problema? Sigamos cantando tuki, 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 voy camino de Belén, si me ven, si me ven.
Porque Belén, para nosotros, los sabios de Oriente, la estrella, no necesariamente son cosas objetivas que debieron ocurrir así. Para nosotros representan símbolos teológicos. Símbolos teológicos. Belén representa ese lugar humilde al que nadie quiere ver y que es donde nace la esperanza. Por eso el año pasado terminábamos reflexionando eso, ¿no? ¿Dónde te cuesta ver a ti? ¿Dónde te causa cierta molestia, hasta asco, poner tu mirada? Y quizás el compromiso en esta Navidad que hemos pasado era esforzarnos por mirar, porque probablemente allí a lo mejor están haciendo la esperanza. La estrella que ya vamos a hablar algo de eso dentro de un ratito, la estrella, no importa si fue una estrella, si fue un cometa, si fue un midrash, la estrella hoy simboliza para nosotros la presencia de Dios que no deja de guiarnos, que nos invita a dejar de mirarnos el ombligo y levantar la mirada y ver más allá de nuestras narices. Porque en algún lado Dios está encendiendo una luz para decirnos, hija mía, hijo mío, por aquí es el camino. Pero como nos pasamos viendo el ombligo, agarramos el camino que se nos ocurre a nosotros. Bueno, en esa medida, el Papa Benedicto nos dice que los 3 sabios de Oriente en la tradición terminaron siendo 3 reyes magos y así los vamos a conservar. Y esos reyes magos representan para nosotros a todos los continentes. Hoy incluiríamos América y Oceanía, todos los continentes, cada uno con su diferencia, blancos, negros, amarillos, indígenas, todos tenemos una riqueza, un cofre dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras culturas, y eso es lo que queremos ofrecerle a Dios. ¿Sí? Eso es lo que queremos ofrecerle a Dios. Una leyenda, sigamos con esta parte catequética, una leyenda cuenta que después de la resurrección del Señor Jesús, Tomás se encontró en la ciudad de Saba a los 13 reyes magos y los bautizó y luego los consagró obispos. Y esta tradición dice que para el año 70 ellos fueron martirizados y los 3 cadáveres con su respectiva corona cada uno fueron puestos en un mismo sarcófago. ¿Sí? Santa Elena luego encontró esos cuerpos y los fue llevando hasta la ciudad de Constantinopla, y para el siglo XII el rey Federico I Barbarroja los trasladó hasta la ciudad de Colonia, Alemania, donde reposan hasta hoy, ¿no? Si alguna vez van ustedes a Alemania, se toman una foto y me la mandan para yo conocer, porque yo no he estado por allá, ¿no? Es más, estuve investigando que las 3 iglesias más visitadas por los turistas son el Vaticano, la iglesia de Santiago de Compostela y esta iglesia de Colonia, donde reposan los Reyes Magos, hasta el día de hoy, ¿no? Los relicarios, dice que los cofres, estos cofres que ellos abrieron para darle oro, incienso y mirra, los conservan en el monasterio de San Pablo en el monte Athos. Son leyendas que son necesarias. Alguna vez alguien me preguntaba, pero si son leyendas no hay que seguir repitiendo, eso es mentira. No es verdad, no es verdad. La mitad de nuestra vida está hecha por estos metarrelatos que le dan sentido a nuestra existencia. ¿Cuántas historias aprendimos en nuestra familia? Cuentos, leyendas, fábulas, que nosotros entendemos que no hay que tomarlas al pie de la letra, sino mirar por detrás, porque allí también hay una revelación. También hay una revelación. Con el tiempo hemos adoptado ya la costumbre de celebrar en el mismo día la fiesta de la Epifanía y de los Reyes Magos. Pero no se olviden que más allá de los Reyes Magos, digamos, es una partecita, voy a usar una palabra un poco fuerte, quizás hasta folclórica, pero propiamente la fiesta que vamos a celebrar en 4 días será un buen momento para, con corazón agradecido, elevar una oración y decirle al Señor gracias, porque año a año te manifiestas. Y quizás el compromiso del 6 de enero, a más de la rosca de Navidad que se van a comer,
Y bueno, los que no comemos rosca de Navidad, por lo menos hemos de comernos un pan de dulce con mermelada y el chocolate y ¿cómo se llaman estos? Esos churros que se comen. Más allá de todas esas cosas, quizás el compromiso mayor, el 6 de enero, en la fiesta de la revelación del Señor, de la manifestación, es durante todo el día estar sensibles para saber dónde, a qué hora y por medio de quién Dios se nos va a manifestar. Porque les aseguro que se nos va a manifestar. El Señor siempre se revela, siempre nos está hablando, pero a veces estamos distraídos, a veces estamos buscando donde no es. Así que atento, atento a ello. Vamos a terminar entonces con algunas pistas de intervención pastoral. Esta es la parte que yo quiero hacer aquí como de abogado del diablo para cuestionar algunas cositas, justo de lo que han dicho ustedes de cómo se celebran estas fiestas, ¿no? La primera es una cierta idea de retribución que nos viene haciendo daño a toda la iglesia, no solo en esta fiesta, sino en todos lados, ¿no? Alguien decía hace un rato que en esta fiesta, en España, en México, es cuando se dan propiamente los regalos, ¿no? Nosotros los que vivimos en Ecuador ya hemos de alguna manera dañado la Navidad y Navidad se convirtió en fiesta de regalos. En otros países es el 6 de enero que se entregan los regalitos. Entonces los niños escriben sus cartas y las dejan dentro de sus zapatos en un lugar visible para que los Reyes Magos lleguen y dejen los regalitos. En algunos países, estaba viendo que, por ejemplo, en Nicaragua, en República Dominicana, los zapatos, además de las cartas, hay que dejarle dulces, chocolates a los Reyes Magos para que vayan comiendo por el camino. Y entonces al día siguiente los niños se despiertan y encuentran su regalo y eso es motivo de fiesta. Pero lo que me llamó la atención es que hay algunos países donde no les dejan regalos, sino que si se han portado mal, lo que les dejan es un trozo de carbón. Y no sé por qué cuando leí esto y estaba preparando esta pequeña reflexión, me dolió el corazón. Porque digo, hasta en estas fiestas que son sensibles de inocencia, no dejamos de tener esa ley de la retribución, de creer que Dios sigue funcionando con la idea de que si uno se porta bien, Dios nos bendice. Si uno se porta mal, entonces Dios nos castiga. Y todavía hay mucha gente que sigue creyendo que 2 años después de la pandemia del COVID, esto es un castigo de Dios por lo mal que nos estamos portando. Y si usted no tiene trabajo, es porque algo malo ha hecho y Dios le está castigando. Y si usted se enferma y se le muere algo, es porque algo malo hemos hecho. Ojalá podamos cambiar esta fiesta. Y si no podemos dar regalo, por lo menos nosotros mismos deberíamos ponernos un lacito en la cabeza y decir a nuestros hijos, el niño Dios te mandó de regalo este que está aquí, tu padre, tu madre, tu hermano, la familia, el estar juntos. Pero no creer que Dios siga castigando. Creo que es algo que lo pongo allí para que lo reflexionamos. Lo otro que me llamó la atención es todo el debate que se ha hecho con respecto a la estrella. Fíjense lo que se ha dicho con respecto a la estrella, ¿no? No falta el que viendo programas baratos ahí en Discovery Channel, ¿no? O los jóvenes hoy que les gusta andar dando vueltas por la web, investigando, han llegado a la conclusión de que todo fue una mentira, porque esa estrella que guió a los Reyes Magos, Jacques Kepler, un científico, en el año 1603, descubrió y dijo que esa estrella no era otra cosa sino el acercamiento de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y entonces dijo que eso fue un invento, que no había ningún dios, que eso es una estrella y que eso pasa normalmente y bueno, etcétera. Luego algunos siguieron investigando, haciendo cálculos y todo lo demás. Y en 1925, un alemán llamado Schnabel dice que descifró unas notas que encontró en unos escritos, en unas tablillas de arcilla en Babilonia, en un templo, y que allí también se habla de que esa conjunción entre Júpiter y Saturno se dio hacia el año 7 antes de Cristo, con lo cual concluyen que entonces todo es mentira. Y creo que hay que corregir. Y quizás es algo que nosotros quienes tratamos de trabajar en Biblia tenemos que hacer un mea culpa y ser un poquito más cuidadosos, porque a ratos los estudios nos llevan a querer desmitificarlo todo y a todo le queremos dar una explicación.
Y hay que partir de cosas claras. Cuando se escriben los textos bíblicos, no hay historiadores, no hay científicos racionales como lo tenemos hoy, no hay antropólogos, no hay excavadores, arqueólogos. Los textos sagrados son textos de fe y nuestra lectura debe ser de fe. Y la estrella que guía, como dijimos al inicio, seguramente es un deseo de Mateo de aclarar que Dios de manera misteriosa guía a todos los pueblos a encontrarse con la verdad, a experimentar el reino de Dios. Y eso es lo que debemos destacar. Luego, si la estrella fue el acercamiento de Júpiter y Saturno, si fue el cometa Halley o lo que quieran, eso es secundario para nosotros. Hoy la estrella sigue siendo un dato teológico. Y hoy deberíamos, por ejemplo, en nuestra misión, en nuestros trabajos en grupo, seguir preguntándonos cómo el Señor nos sigue guiando hoy. Y muchas veces de manera misteriosa, por caminos que nosotros no imaginamos ni esperamos, porque así es nuestro Dios. Nos sorprende cada día. ¿Sí? Terminemos con algunas reflexiones finales. Esta reflexión. Finalmente nos hacemos esta pregunta. ¿Los Reyes Magos qué nos enseñan hoy? ¿O qué nos pueden enseñar hoy los Reyes Magos? Algunas ideas que se me ocurrieron mientras preparaba. Primero, nos enseñan que debemos buscar la verdad y que eso significa estar dispuestos a correr riesgos. Porque estos sabios vienen de Persia. No sé si recuerdan qué país es Persia hoy. El antiguo país de Persia, donde vino Aladino, las sombras persas, hasta los gatos persas, es un país que hoy nosotros conocemos con el nombre de Irán. Y seguramente el viaje debió estar plagado de peligros. ¿Qué tal unos ladrones y ellos que llevaban cofres con semejantes regalos? Pero corrieron el riesgo. Perseveraron. Cuando llegan a Jerusalén, la estrella se les esconde. Cualquiera se hubiese en ese momento ya decepcionado, ya no tenemos la estrella que nos guía, nos regresamos. Pero ellos siguieron y cuando ya no tenían claridad, fueron a preguntar, a buscar, a indagar, buscar siempre, no dejar de buscar. Aprender a buscar la verdad. Nada ni nadie debe detenernos. Debemos aprender a salir, a preguntar, a caminar. Ellos, igual que muchos de nosotros, no conocían la revelación como estaba escrita en las Escrituras. Muchos de nosotros no somos biblistas profesionales, no somos teólogos. Tenemos una formación sencilla, pero tenemos un gran corazón y un deseo de descubrir a Dios en nuestras vidas. Y eso es lo único que le basta a Dios. Que usted como el joven Samuel diga, habla Señor, revélate Señor. Manifiéstate, Señor, tu sierva escucha, tu siervo escucha. Y Él se encargará de irnos guiando. Segundo, los Reyes Magos nos enseñan que hay que recorrer un camino a veces largo, difícil, incómodo. A veces la estrella se pierde, pero no hay que dudar. Lo que Dios pide normalmente siempre cuesta sacrificio. Siempre cuesta sacrificio. Las grandes cosas de la vida cuestan sudor y lágrimas. Alguna vez le preguntaba a una querida amiga sobre la maternidad y me dijo una respuesta que me quedó muy grabadita en el corazón. El acta de bautizo de una madre son los dolores de parto, porque son dolores que pueden durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay mujeres que se pueden pasar en labor de parto 5, 6, 7 horas. Pero perseveran y ya no tienen fuerzas y están exhaustas, sudadas, cansadas, pero cuando el médico le dice vamos, un último esfuerzo, y vuelven a pujar y apretar porque quieren a su hijo. Por eso yo digo que una madre con un hijo tiene una relación tan profunda, porque ese hijo es fruto de un esfuerzo, de un sacrificio. Para nosotros varones también. Porque a nosotros nos toca posteriormente el esfuerzo, el sacrificio de trabajar día a día sin parar, porque hay que educar a un hijo, hay que prestarle educación, alimentación, estudio, todo lo que se necesita. Todo lo que Dios nos pide. O lo voy a decir de otra manera. Los Reyes Magos nos enseñan que las verdaderas cosas importantes
son aquellas que nos cuestan sacrificio, aquellas en las que ponemos todo el esfuerzo. Tercero, los Reyes Magos nos enseñan que a veces los poderosos del mundo no son capaces de reconocer la presencia de Dios allí, en la humildad. Y los Reyes Magos nos invitan a que reconozcamos al Señor de la vida, al Dios de Jesús, al Dios del reino de Dios en los indefensos, en los pobres, en los que habitan en tugurios, en favelas, en las calles. No sé cómo anden en los países los hermanos y hermanas que están conectados de otros lados, pero los que vivimos en Ecuador, creo que este año como nunca, por lo menos en Guayaquil, vi gente durmiendo en las calles. Hermanos durmiendo debajo de puentes, en una esquina, con cartones. Hace mucho tiempo no veía algo tan parecido. Y allí también nace el niño Dios, no en palacios. Los Reyes Magos nos enseñan que no debemos dejarnos llevar por las apariencias y que debemos aprender a dar nuestros regalos a quienes lo necesitan. Y generalmente los que necesitan nunca podrán devolvérnoslos. Y eso se llama generosidad. Y para terminar, los Reyes Magos nos enseñan que hay que sentir mucha alegría al ver al niño. Cuando Yulisa leyó el texto y habló de la parte de la alegría, eso estaba en el versículo, ¿en qué versículo es que estaba eso? En el versículo 10, hasta se le salió del fondo del corazón la expresión, ¿no? Sí, mucha alegría. Aprender a vivir alegres, independientemente de cómo nos vaya en la vida. En estos tiempos me da la sensación de que hay un profundo bullying religioso de agoreros, de terroristas que nos quieren quitar el optimismo, que nos quieren quitar la alegría, que empiezan el año y ya lo empiezan con un pesimismo. Y bueno, pues ellos serán, hay muchas personas que son libres de ser pesimistas, esa es su libertad, pero no quieran pues socializar su pesimismo. No, aprendamos a vivir la alegría, pero esa alegría verdadera, la alegría que está dentro de nosotros mismos, la alegría de saber que somos criaturas de Dios y que, como decían nuestros mayores, no sé si ustedes, sus mayores, decían esta hermosa frase, ¿no? Este hermoso dicho popular: Dios aprieta, pero no ahorca. Y a ratos Dios sí nos pega una apretadita, a ratos sí nos juega un poco al escondido, no porque quiera dejarnos, sino porque Dios siente que hay momentos en la vida en que tenemos que levantarnos y dar unos pasos solito, como el hijo pródigo. Hoy me levantaré y voy a volver a la casa de mi padre. Y voy a cargar con todo eso, con la profunda confianza de que mi padre me ama. Y cuando llegue voy a reconocerlo. Eso nos enseñan hoy los Reyes Magos. ¿Sí? Al terminar, entonces, nuevamente, desearles que tengan un muy feliz año. Bueno, dentro de todo este año, que dentro de 4 días tengamos una hermosa fiesta de la Epifanía. Mi deseo y mi oración para que cada uno sienta cómo Dios se manifiesta en un esposo, en una esposa, en unos hijos, en unos nietos, en unos vecinos, en un hermano o hermana de comunidad o de iglesia. Y no se olviden, ¿no? Sobre todo aquellos que son los más pequeñitos, que se nos manifieste Dios, que nos haga sentir su presencia. Ese es mi deseo para este año, que podamos sentir la presencia de Dios en cada uno de nuestros días y en cada una de nuestras actividades. Y Katy. José, entonces, para concluir esta charla, creo que nunca te la canté, pero me has hecho recordar esa parte que te dolió el corazón, que has oído que en algunos sitios ponen los zapatitos, competición a los reyes y a los niños y niñas que se han portado mal, en lugar de juguetes les ponen carbón. ¡Qué malos somos! Pues cuando yo era joven, ya hace mucho tiempo, nos inventamos una canción de protesta contra esa práctica
Es cortita. ¿Quieres que te la cante? Encantado. Pongan, señores, lo que deseen, que los reyes son buenos, que son más magos de lo que creen. Pon, niña, la sandalia de la ilusión, la llenaremos de ángeles y de turrón. Ponga, banquero, su rico zapato de ante, lo llenaremos de oro hasta que aguante. Pon, niña vanidosa, tu alto botín, te pondremos de ensueño un modelín. Y usted ponga sin miedo sus alpargatas, cabrá el salario mínimo sin serenata. Pongan, señores, lo que deseen, que los reyes son buenos, que son más magos de lo que creen. Pongan, señores, lo que deseen, que los reyes son buenos, que son más magos de lo que creen. ¡Bravo! Bueno, y como hoy no hemos estado de fiesta, no hemos hecho cuestionario. Bueno, creo que nos merecíamos un descanso, ¿verdad, Katy? No sé si Katy no ha de conocer a Jaime Guevara, pero quizás José sí lo conozca. ¿Conoces Sí. a Jaime Guevara? Sí, es un cantautor, sí, lo conozco. Él canta una canción que fue de las primeras canciones en Ecuador que aprendí cuando llegué. Era Navidad. Yo llegué y me ordené sacerdote en Navidad, aquí en Ecuador. Y aprendí esta canción de él. Ni siquiera un juguetito, ni un confite que chupar. Cuántos guaguas, cuántos niños no saben qué es Navidad. Cuántos niños que descalzos van corriendo en la ciudad, sabiendo que no hay regalo, solo a veces caridad. Cuántas madres de esos niños, cuántas madres y papás, compartiendo de mendigo el pesebre de un zaguán. Esas pulgas de ese perro
que les vino a acompañar. Son los ángeles del suelo que sus sueños cuidarán. Ojalá que cuando crezcan nos ayuden a formar una Navidad más buena para todos por igual. Ojalá que cuando crezcan nos ayuden a formar una Navidad más buena para todos. Gracias, Katy. Para todos por igual. Te descubrieron, Katy, hablando. Uy, perdón. Todos sus secretos. No, es que me mandan un mensaje y contesto inmediatamente.